Nuevamente un grato saludo a cada uno de ustedes que ha tenido la nobleza de reunirse aquí con este servidor para estudiar la palabra de Dios, que tanto necesitamos cada día. Necesitamos ser recordados de la inmensa gracia y misericordia de Dios, quien nos ama con un amor inexpresable. Ese amor que dio a su Hijo Jesucristo, el tesoro del cielo, y Él mismo se entregó por nosotros. El tema que nos ocupa hoy es la verdadera identidad del anticristo. Esa es la razón por la cual en el video anterior nos fuimos a los primeros 3 mandamientos de la ley, mandamientos que como que se toman por sentado, que su significado es sencillamente no hacer una escultura de manos o de piedra o de cualquier otra cosa, y es tan fácil decir nosotros no somos como ellos, que ellos hacen una imagen, un santo, y le dan nombre y se hincan y le hacen peticiones, pero el mandamiento va mucho más allá. Los primeros 3 mandamientos nos ordenan a adorar solo a Dios como el autor y el consumador de nuestra fe, porque Él es el único que ha provisto para nuestra salvación. Ningún otro Dios, no hay ninguna otra razón, no hay ninguna otra causa fuera o dentro de nosotros que nos haya dado a Cristo para nuestra redención. La única causa es la gracia, la misericordia, el infinito amor que es la sustancia que radica en la divina majestad. Y es por esa razón entonces que los mandamientos son muy celosos, nos presentan un Dios celoso de la salvación que Él nos ha dado en su Hijo. El celo es por la inmensa, costosa, preciosa obra que hizo Jesucristo a nuestro favor. Y los primeros 3 mandamientos entonces abarcan la protección, como también el énfasis que hay sobre este tema, que somos salvos por la sola fe, somos salvos por la palabra justificadora que sale del corazón de Dios, para declarar justo a todo aquel que cree en que todos sus pecados, toda su vida fue llevada, fue sacrificada, fue sepultada y luego resucitada en la persona de Cristo. Esa es la intención de los primeros 3 mandamientos. Y solamente se pueden entender así cuando nosotros tomamos esa clave que nos dio Jesús en Lucas 24, que toda la escritura se trata de Él y de su obra. Entonces nosotros tomamos esa clave de interpretación y la vaciamos sobre todo lo que es la Torá, los profetas y los salmos. Y entonces cuando se arroja esa luz, podemos ver lo que hay allí adentro, como si fuera en casi cada palabra, en cada narración de las Escrituras. Cristo es la luz mayor, y fuera de su luz, de esa gran luz que sale del Calvario, sale de su vida, sale de la tumba vacía, no hay ninguna otra luz menor o de ningún otro diferente grado que sea necesaria. Teniendo esa tremenda luz que arrojar sobre las Escrituras, entendemos el significado de cada mandamiento
y cómo se guarda, cómo se honra cada uno de esos mandamientos. Lutero, al dictar sus conferencias, tiene esto en mente. Y él, explicando a los seminaristas, les dice: por eso Pablo pudo demostrar fácilmente, a partir del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, las abominaciones que vendrían, las cuales el anticristo traería a la iglesia. Allí entonces se está refiriendo a un ente, a un poder, a un personaje, a una persuasión. Póngale el nombre que quieran. Vendría trayendo abominaciones. ¿Cuál es la abominación? Poniendo delante de Dios otro Dios, otra causa de salvación. Pues todos los que enseñan cualquier otra alabanza como necesaria para la salvación, aparte de lo que Dios requiere de nosotros en el primer mandamiento, el temor de Dios, la fe y el amor de Dios, no son nada más que anticristos, los cuales se sientan en el lugar de Dios. ¿Cuál es la verdadera identidad del anticristo? Aquel que niega la fe, aquel que niega a Dios como la sola y única causa de nuestra salvación en la persona de Cristo. Él mismo predijo la venida de estos fulanos cuando anunció: vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Muchos, no pocos. De tal modo que cuando nosotros vemos estructuras de iglesia, instituciones educativas, médicas, vemos conjuntos musicales y grandes edificios, eso se trata de muchos que vienen en el nombre de Cristo diciendo: yo soy el Cristo, yo les traigo el verdadero Cristo. Y este Cristo les pide que ustedes pongan algo o mucho de su parte. Ese Cristo les pide que ustedes también se sacrifiquen, así como yo también me sacrifiqué en la cruz por ustedes. Ustedes tienen que colaborar en su salvación. Pero asimismo hoy podemos declarar con osadía y libertad. Y él estaba hablando de cierto día en septiembre u octubre de 1531. Este es Lutero dictando estas conferencias sobre Gálatas a sus seminaristas en el seminario de Wittenberg. Un momento histórico y un momento que estamos viviendo nosotros hoy. Porque este es el único lugar en todo el internet, al menos en español, de que yo sepa, donde se están dictando conferencias sobre Gálatas, usando este trampolín de Lutero para entender la epístola, aunque hemos visto que no es necesario usar a Lutero. Pero hoy muchos dicen: ¿por qué están leyendo y estudiando a Lutero? Ay, pero no se enojan cuando uno va y acude al escrito de algún gran filósofo, teólogo o presunta profetisa. Ahí sí no. Pero asimismo, como el Concilio de Trento, que condenó a Lutero y a sus enseñanzas y a su doctrina, diciendo: no lean a Lutero. Asimismo nosotros escuchamos
por todas partes hoy. ¿Qué están haciendo ustedes leyendo a Lutero? Él fue así, él fue asá, él tuvo esta falta, él tuvo aquella, él es responsable por esto y por lo otro. Pero hoy podemos declarar con osadía y libertad: todo el que procura la justicia por las obras, aparte de la fe, niega a Dios y se hace pasar por Dios. Allí está la identidad del anticristo. Todo el que procura la justicia por las obras, aparte de la fe, niega a Dios y se hace pasar por Dios. Aquí la identidad del anticristo no depende del día en que este ser o aquel personaje o el papa o aquel manda a ordenar. No, eso va mucho más profundo. La identidad del anticristo tiene que ser desenmascarada desde la raíz, desde lo más profundo. No se trata de contar el equivalente numeral del nombre Vicarius Filii Dei para saber, oh, ahí está el anticristo. No, el anticristo está en todo aquel que en aquel entonces, o hoy en día, o mañana, procura la justicia por las obras aparte de la fe. Pues el tal piensa así: si hago esta obra, seré justo. Seré vencedor sobre el pecado, la muerte, el diablo, la ira de Dios, el infierno, y obtendré la vida eterna. Si guardo el sábado, si doy el diezmo, si doy el segundo diezmo, si apoyo a la institución, si en todo lo que me piden bajo la cabeza, porque ese es un sacrificio para mí. Dios verá mi sacrificio. Dios verá todas esas obras. Si dejo a mi familia los sábados por la tarde para hacer la obra misionera, Dios verá ese sacrificio. Si hago todo eso, obtendré la vida eterna. Pero ruego me lo digan, ¿qué más es esto sino acapararse de la obra que pertenece solo a Dios y portarte como si fueras tu propio Dios? Por tanto, nos es fácil profetizar y juzgar que todo aquel que no es de fe, además de ser idólatra, también es un incrédulo, pues niega a Dios y se sienta en el lugar de Dios. Sobre este mismo fundamento, Pedro también profetizó cuando dijo: como habrá entre vosotros falsos doctores, no serán cualquieras, tendrán grandes títulos teológicos, de la universidad de acá, de la universidad de allá, que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Encubiertamente, es decir, que arroparán sus herejías de perdición con ropaje de las Escrituras. Como he dicho anteriormente, con una narración independiente, dada en el caso de mi punto de referencia, que es el adventismo del séptimo día. Pero hay otros. Pero en mi caso particular, mi punto de referencia es el adventismo.
creado por una narración independiente del plan de la salvación, según Elena White, lo narraba diciendo que había recibido visiones de lo alto y el ángel guiador y el cordón verde y cuánta cosa. Pero es una narración independiente que pone al creyente en el lugar de Dios, pone a la iglesia en el lugar de Dios. Y asimismo otras iglesias, otras denominaciones que enseñan otra combinación particular de fe y obras. Porque son herejías de perdición, no solamente una, sino que hay varias falsedades, no de salvación, porque salvación es solo una, sino herejías de perdición, pero son encubiertas, tienen el ropaje de la Biblia, de Dios, de las creencias fundamentales, de la piedad, de una presunta adoración a Dios y respeto a su ley y mandamientos y a su día. Pero negarán al Señor que los rescató. Y allí uno puede ver la identidad. Todo aquel que niega al Señor que los rescató. Porque con su boca dicen, sí, nosotros somos justificados por la fe. Pero con sus acciones dicen otra cosa, nosotros somos justificados por estas obras, porque si no las hacemos, estamos bajo condenación. Y por eso muchos dicen, no, yo guardo el sábado, yo doy los diezmos, yo hago esto, yo hago lo otro, por amor al Señor. Pero como yo le pedí aquí a un presunto teólogo adventista, y nuevamente yo uso ese no más como punto de referencia, que salió con esa explicación que él guarda el sábado por amor a su Señor. Yo le dije, ¿y qué tal si entonces usted no guarda el sábado y le muestra su amor al Señor solo creyendo en Él? Le muestra su amor al Señor creyendo que no hay sábado que usted pueda guardar, que usted le muestre su amor a Él. No, nunca contestó. Es que se sienten bajo condenación si no hacen estas y aquellas obras, las cuales son herejías encubiertas, arropadas hasta por amor. Perdón, yo me pongo así emocionado cuando hablo de estas cosas. Niegan al Señor que los rescató, que un perdido en alta mar, que ha llenado sus pulmones con agua y se está hundiendo, y viene el guardacostas y lo rescata. ¿Qué crédito se va a dar por su rescate? No podía hacer nada. Asimismo estamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos guardar ni un segundo de un día. ¿Cómo menos vamos a guardar 24 horas? No podemos ni siquiera pensar que un centavo nuestro, al entregarlo como diezmo, como ofrenda, eso va a aplacar la ira de Dios sobre nosotros. Eso ya fue aplacado. A algunos no les gusta que uno hable en estos términos, pero es la terminología de la Biblia. Yo creo también que el Señor tuvo que hablar como habla la gente para que le entiendan.
Porque somos tan testarudos que no entendemos la gracia. Así que el Señor tuvo que hablarnos a nosotros por medio de la ley, por medio de estas otras frases que nos sacuden. En el Antiguo Testamento todas las profecías contra la idolatría surgieron del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Todos los reyes y profetas impíos, con todo el pueblo incrédulo, no hicieron nada más, sino lo que el Papa y todos los hipócritas siempre han hecho. Y aquí Lutero sí le pone el nombre al Papa, porque el Papa sí es y era uno de ellos, y me imagino seguirá siendo uno de ellos, como el presidente de la Conferencia General y de todos esos obispos y presidentes que tienen iglesias, que no se aferran al principio de la sola fe, de la sola gracia, del solo Cristo, de la sola Escritura, no se aferran a esos principios. Siempre han hecho, ellos baratean el primer mandamiento. Fíjense ustedes, ahí está la gracia barata. Es al baratear el primer mandamiento y decir, no, al mandamiento se le olvidó algo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, excepto tus propias obras, excepto tu propia alabanza sabática. Le añaden al primer mandamiento y lo baratean con sus propias obras, su propia concupiscencia, su propia perdición, su propia naturaleza pecaminosa. Desprecian la promesa de la simiente de Abraham, esa simiente en la cual todas las naciones serían bendecidas y santificadas. Ellos decretaron una alabanza impía, contraria totalmente a la palabra de Dios, y dijeron: con esta alabanza serviremos a Dios, con la cual nos ha sacado de la tierra de Egipto. Hermanos, ustedes me disculpan, pero ya comencé a sudar acá en el saco, y entonces bueno, hay que quitarnos el saco. Fue así como Jeroboam hizo 2 becerros de oro. No le faltó con hacer uno, ¿no? Y dijo: he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Le daba crédito a los dioses por haberlos sacado de la tierra de Egipto, así como muchos le dan crédito a Dios por haberlos sacado del pecado y que ahora está transformando y renovando su carácter y su vida para perfeccionarlo, porque hasta que sus caracteres y esa vida no esté totalmente perfeccionada, el Señor no podrá venir por su pueblo. Ya con ese, ahí está el primero y el segundo becerro. Esto lo dijo acerca del verdadero Dios, quien había redimido a Israel. No obstante, él y todo su pueblo eran idólatras, pues adoraban a Dios contrariamente al primer mandamiento, de tal modo que no es solo no hincarse hasta delante de las imágenes, es hincarse ante una doctrina, una enseñanza que le obliga a uno a sentirse con la obligación de participar de alguna manera en su salvación, de ofrecer el primer becerro y el segundo. Ellos solo tomaron en cuenta esa obra y pensaron que Dios los contaría como justos por haberla cumplido.
¿Ustedes creen que Dios los va a considerar como justos por no persignarse ante alguna imagen? Pero sí interiormente se agradecen y se congratulan y se consideran más piadosos que otros por la observancia de un día, de otros mandamientos y ritos y reglamentos. ¿Qué le pasó? Unos guardan y otros no. Otros los guardan de otra manera, más abierta. Y eso me causa a mí mucha risa. Bueno, risa, sí. ¿Por qué negarlo? Yo tengo eso adentro. Veo allí la desconexión y eso me causa gracia. Que no se puede comprar en sábado, que no se puede ir al restaurante en sábado, que eso es un pecado. Y eso lo guardan en ciertos lugares, en ciertas ciudades. Y en otras ciudades hay restaurantes que dependen de la clientela adventista los sábados. Porque si atropellan a la puerta después del sábado, del sermón del sábado, a la puerta de estos restaurantes, yo lo he visto con mis propios ojos. ¿Y entonces qué? ¿Se han creado otro becerro más? No, está bien, nosotros lo hacemos, pero siempre con buenas intenciones. Pues que vayan a los restaurantes cualquier día de la semana, pero no piensen que por ir o por no ir serán justificados. Dejen de hacer becerros de oro. Ustedes escuchen en sus iglesias cuando promueven nuevos proyectos, nuevos programas para salvar almas, para construir este edificio, aquel edificio. Y viene el presidente de no sé dónde y el presidente de no sé cuándo para decir necesitamos más de su dinero. Están diciendo como Aarón se necesita más dinero para construir otro becerro de oro. ¿Qué más es esto sino negar a Dios mismo? Pero bien ellos confesaban a Dios con su boca y decían que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Pablo habla de tales idólatras cuando dijo, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Es lo que hemos dicho. Por consiguiente, todos los hipócritas e idólatras se afanan tratando de hacer las obras que propiamente pertenecen solo a la divina majestad. Pero éstas competen solo a Cristo. Cierto que no lo dicen en tales palabras, yo soy Dios, yo soy Cristo. No obstante, con sus mismas obras se atribuyen la divinidad y el oficio de Cristo. Es lo mismo como si dijeran, yo soy Cristo, yo soy un Salvador, no solo de mí mismo, sino también de otros. No obstante, el propio oficio de justificar al pecador pertenece a Cristo solo. Allí está la observancia del primero, segundo, tercero, cuarto mandamiento. Declarar con fe que viene fuera de nosotros, que el propio oficio de justificar al pecador pertenece a Cristo solo. Y aquí se encuentra una de esas solas, solus Christus. No hay ningún otro. De igual modo, cuando el Papa sale publicando y rociando su santidad por todo el mundo, está negando y enterrando por completo el oficio y la divinidad
de Cristo. De tal modo, cuando todas estas denominaciones salen con sus revistas y sus predicadores y sus teólogos por todos lados, viajando al África, viajando a la división no sé cuándo, a la división otra, y montados en los carros, ahora ya como grandes emperadores y papas ellos mismos, todo lo que están haciendo por todo el mundo es rociando su santidad, que no vale para nada, rociando sus doctrinas, herejías encubiertas, camufladas, y están enterrando por completo el oficio y la divinidad de Cristo. Están haciendo la obra del anticristo. Pero al creyente, al que ha tocado fondo, al pecador, aparte de todas esas estructuras eclesiales, denominacionales, o como le llaman algunos, empresas multinacionales, aparte de todo eso, está la palabra de Dios en Cristo, que no puede fallar, que te dice hoy a ti y a mí: hijo mío, hija mía, tus pecados te son perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios por su inmensa e infinita misericordia.